Hong Kong, Manila... Porque estamos ante la figura capital. Hankou, Tianjin, el principal pionero del cine en China. Beijing incluso, por supuesto Shanghai, después en Macao. Estamos hablando del año 1910. En 1927, Antonio Ramos Espejo regresa a España tras 3 décadas en Oriente, con un buen puñado de millones, 50 añazos y la ilusión de continuar con sus empresas asiáticas en casa. Compra un terreno en la avenida de Eduardo Dato, que era la avenida de la modernidad en aquel Madrid, todavía algo rústico, pero vamos a ver, con gente como Lorca o Buñuel o Valle Inclán, si me apuras. En fin, que compró su lote de tierra en lo que será la Gran Vía y allí levantó el cine de más solera de la capital, de toda España. Un cine de categoría neoyorquina, el Rialto. Se barajaron otros nombres, como Astoria o Shanghai. Shanghai no es nombre para un cine, ¿no? ¿Por qué Shanghai? No se sabe. ¿Y sus paisanos de Alhama de Granada? ¿Lo sabrán? No. Ay, yo no sé. No. De acuerdo. ¿Conocen ustedes a Antonio Ramos Espejo? Ahora mismo no caigo. No, no lo conozco. Me suena Ramos, pero de haber conocido a lo mejor al hermano, pero no al que le dicen el chino. Yo era un joven investigador casi lampiño en busca de un tema para su tesis doctoral. Mi amigo Talón, que estudia chino en Beijing y Yuan Tashue, me dio el soplo de que en su asignatura de historia del cine chino se nombraba a un tal Lei Maxi, A. Ramos, español, que montó el primer cine en Shanghai. Decidí investigar más. En Pekín no he encontrado nada, así que vamos a ver si aquí en Madrid encuentro algo. Hay que esperar, que hoy el café es hasta las 11. ¿Quién es mi padrino? Que si tengo padrino, digo. ¿Pero qué significa eso? Aquí al menos, si no hay información, veremos muchachas. Ni siquiera nos dejan grabar. En fin, 3 líneas, nada. Mira, 2 líneas sobre Ramos he encontrado mirando en todo tipo de libros de historia y cine. 5 años de investigación. Hasta en chino hemos publicado. Pero nadie daba un duro por nosotros. Por Ramos tampoco daban una perra gorda. Y mira, hombre, acabó donde todos, pero después de hacer lo que nadie. Se fue a Manila, básicamente de adolescente, al ejército, a la guerra. Luego desertó, lo indultaron. Nos quitaron el archipiélago los yanquis, pero él se quedó allí en Manila y montó un imperio. Habrá que irse a Manila. Ramos fue el autor de las primeras tomas cinematográficas en el archipiélago y de algunas de las primeras proyecciones, en la calle Escolta. Proyectó varias películas en el Salón Pertierra y a continuación parece que de manera itinerante fue por todo el archipiélago proyectando otras películas con ayuda de los padres agustinos recoletos. Allí conoció a Ramón Ramos y juntos fundaron la Ramos Brothers, conocida también como Ramos y Ramos, Ramos and Ramos. Esto lo conseguí en el archivo municipal de Shanghai. No dejan hacer fotos. Antonio Ramos Espejo nació aquí, en Alhama de Granada, en esa casa en concreto, en el 78, 1878. Que él vive no solo su niñez, su infancia, sino su primera juventud, hasta los 21 años, los vive en Alhama. Antonio, pues ya con 18, 19 años, ve la ruina que tienen en su casa y es cuando se alista para irse a la guerra de Cuba. A la guerra de Cuba no, perdón, a Filipinas. En resumen,
que se fue a China con su socio, aunque mantuvieron la oficina de Manila y abrieron una oficina en Sydney también. Construyeron el primer cine de Hong Kong y el segundo, el primer cine de Macao, el primer cine de Shanghai. Montó un pequeño imperio, cantidad de cines. Construyó un estudio acristalado en Shanghai, lo alquilaba, hacía sus propias películas, produjo cine chino, proyectó el primer cine chino. Esta es su mansión, la mansión del rey del cine chino. Compra este edificio y este del cine Rialto, claro. Con todo esto hay que hacer un largo. Merece una película. Solo con un largo no hay otro modo. Hay que hacer un largometraje.